contratar con esta persona. Vamos al siguiente cuadro. Ahora, ¿qué pasó si ustedes por alguna razón entraron al sistema, a la central de riesgo y fueron reportados como moroso? Y, digamos, ustedes lo que quieren es salir de ese reporte porque ya tienen, digamos, una mancha en su historial. ¿Qué es lo que pueden hacer? Básicamente acá hay dos temas importantes. Primero, no van a salir de una central de riesgo si es que no cancelan la deuda. Eso, hay algunas personas que he escuchado decir, bueno, yo salgo de la central de riesgo, solamente, digamos, me olvido de la deuda y eventualmente en algún momento voy a tener el historial limpio nuevamente. Eso no es tan cierto. Las personas que no pagan sus deudas generan una mancha en su historial, y esa mancha en ese historial crediticio no se borra. No se borra, esa información va a quedar guardada para siempre dentro de la información de la Superintendencia de Banca y Seguros. Así que lo importante en todo caso es que si ya se manchó el historial crediticio, hay que salir de ahí. Y para salir necesariamente hay que cancelar la deuda. Ahora, usted puede pagar la deuda en su totalidad, o lo otro que puede hacer y que generalmente la gente no suele hacer es ir y negociar con la persona o con la entidad a la cual usted le debe. ¿Y esto por qué? Existe una fórmula de refinanciamiento o de reestructuración de deudas que siempre manejan las empresas. Y eso, digamos, ya va a depender de la empresa a la cual usted le debe o de la persona natural, eventualmente, a la cual usted le debe. Es importante esto, ¿por qué? Porque si usted está ajustado, mientras más tiempo se demore en, digamos, cancelar su deuda y en, digamos, hacer las paces, en limpiar... en llegar a un buen acuerdo con su acreedor, con la persona finalmente a la cual le debe, la persona jurídica a la cual le debe, entonces va a tener mucho más tiempo su récord manchado. Así que es importante tratar de cerrar rápidamente el problema. Y eso inclusive yo les sugeriría que lo hagan antes de que pueda surgir el problema. Un caso claro. Usted sabe que en el mes de agosto o en el mes de marzo, por ejemplo, en el mes de marzo, abril, va a tener problemas financieros porque probablemente no le va a alcanzar para pagar la matrícula de sus hijos del colegio. Desde antes ya vaya proyectándose y vaya viendo qué posibilidades hay con aquellas entidades a las cuales usted le debe. No todas, no con todas se puede hacer un refinanciamiento, una reestructuración, pero sí con varias, y vea la posibilidad de reestructurar antes de que usted incumple en el pago. Porque en el momento en que incumplen el pago, su historial ya se manchó. Es preferible hacerlo antes. Si es una entidad financiera, por ejemplo, es preferible refinanciar la deuda antes de que usted llegue a manchar su historial. O sea, antes de que se le venza la cuota y no pague. Eso es importante. Y para eso hay que prever antes el flujo de caja personal. Antes hay que saber si en algún momento, en los próximos meses, va a haber problemas y adelantarse a esos problemas, ir a hablar con los acreedores para evitar que ese historial se manche. Entonces, de todas maneras, para poder, digamos, librarse o desmanchar nuevamente el historial, necesariamente tiene que cancelar su deuda. Ahora, una vez que cancela su deuda, ¿cuál sería el siguiente paso? Vamos al siguiente cuadro, por favor. El siguiente paso es solicitar una carta que se llama la famosa carta de no adeudos. Y esta información o esta carta se le pide a su empresa acreedora. Vamos a poner acá algunos ejemplos. Supongamos que usted le debe, digamos, o tuvo problemas, pidió un préstamo personal a un banco y este préstamo usted por algún motivo no lo pagó. Entonces el banco en el mes de marzo, por ejemplo, no lo pagó. Esa información que usted no pagó en el mes de marzo es puesta por el banco en esta central general de la Superintendencia de Banca y Seguros en el mes de abril. Siempre la información se envía al mes siguiente. Y a fines de abril probablemente esta información ya esté en una central de riesgo privada. Generalmente las centrales de riesgo privada suelen cargar la información de la central de riesgo principal de la superintendencia alrededor del 25 o 26 de cada mes con respecto al mes anterior. O sea, si usted no pagó su cuota de marzo, probablemente el 27, 28 de abril ya se le esté reportando en las centrales privadas y alguien lo podría ver como moroso. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer si es que luego se pone al día? Usted se pone al día. Y, en teoría, lo que debería suceder es que automáticamente las entidades financieras deberían reportar que en abril o supongamos que sea en mayo, usted se puso al día y nuevamente el reporte crediticio tiene una mancha, digamos, en el mes de marzo que no pagó,
probablemente en abril también, pero si ya para mayo se puso al día, nuevamente usted va a estar, digamos, para las centrales de riesgo como normal, pero el historial se va a ver. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que vea su historial va a ver, en marzo este señor tuvo un problema, en abril tuvo un problema y recién en mayo salió del problema. Ahora, en mayo está bien, está limpio, pero en marzo y en abril hay una mancha. Eso no se va a borrar, eso siempre se queda. Aunque las personas van a poder ver para las centrales de riesgo privadas los últimos 24 meses. Pero para salir, por ejemplo, cuando usted terminó de pagar su crédito, y terminó de pagar su crédito mal, o sea, muy atrasado. Supongamos que terminó de pagar su crédito 3, 4, 5 meses después de la fecha en que lo debió pagar. Entonces, asegúrese de pedir un informe crediticio en la central de riesgo para ver si efectivamente ya su condición es normal, pero de todas maneras, ya es por un tema, digamos, de sanidad financiera, vaya a su entidad financiera o a la entidad eventualmente a la cual le haya debido y se haya terminado cancelando su deuda con complicaciones extemporáneamente, fuera de tiempo, y pida esta carta de no adeudos. Usted vaya a su banco y pida, señores del banco, señores de la financiera, señor proveedor de cualquier servicio al cual ustedes le hayan dejado de pagar, pida una carta de no adeudos, y en esa carta de no adeudos debería constar que a la fecha en que usted está pidiendo la carta, usted ya no le debe absolutamente nada a esa entidad. Eso va a ser, digamos, su seguro, va a ser su soporte siempre, y manténgalo usted fileado, manténgalo, digamos, en un file guardado, siempre verificando su historial financiero en una central de riesgo. ¿Por qué? Porque podría suceder que de las X centrales de riesgo que hay en el mercado, supongamos que hay 10 centrales de riesgo en el mercado, puede que haya 8 en donde usted esté limpio, pero por alguna razón en la central de riesgo número 9 y en la número 10 no está limpio. Entonces usted simplemente va con su carta de no adeudo y usted le dice, señores central de riesgo, he tratado ahora de sacar un préstamo o, digamos, he tratado de comprarme una licuadora en una tienda comercial y me dicen que yo estoy en su central de riesgo, acá tengo mi carta de no adeudo que avala que yo a esa entidad ya no le debo absolutamente nada. Así que por favor hagan el proceso para que me saquen digamos, me levanten esa información de que yo estoy moroso y estoy aún en incumplimiento con esa entidad. Porque acuérdense que el incumplimiento no solamente es con entidades del sistema financiero, sino en realidad con cualquier entidad que ahora ya tiene convenio con una central de riesgo. Puede ser inclusive una tienda de ropa, un colegio, cualquier tipo de entidad, un restaurante, quien sea, una empresa que provee, digamos, artículos químicos, quien sea puede tener un convenio con una central de riesgo y si usted no le paga puede ir definitivamente a la central. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. ¿Qué pasa si su deuda fue generada? Sí, ¿qué pasa si su deuda fue generada por letras, pagarés, cheques, warrants? Aquí hay que tener bastante cuidado, porque si usted, por ejemplo, tuvo una letra, usted firmó una letra, le protestaron la letra, entonces tiene que ir a levantar ese protesto, y eso no se hace automáticamente. Lamentablemente, cuando usted le protesta una letra, le protestan un cheque, un pagaré, usted va a tener que hacer todo un proceso, y ese proceso es irse al Registro Nacional de Protestos y Moras, como sale en el cuadro que estamos viendo a continuación, y este registro está en la Cámara de Comercio de cualquier zona de su país. Vamos a un corte y volvemos.